Bueno, sobre gestión de base de datos número uno, ¿cuáles son las principales responsabilidades que tiene la gestión diaria de la base de datos de la empresa? Mira, así como responsabilidad en la gestión, no tengo tanta, más bien tengo interacción con la base de datos. Eso es diario porque tengo que hacer colección para poder insertar datos, hacer pruebas, consultar, pero es lo que yo hago básicamente diario. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué sistema de gestión de base de datos DBMS utiliza y por qué se eligieron esos en particular? Actualmente utilizamos dos, lo que es SQL Server y Sybase. ¿Por qué se utilizan estos dos en particular? Pues son políticas de la empresa, simplemente por eso. Ok, qué interesante. Bueno, vamos ahora con las siguientes preguntas sobre seguridad de la información, que nos dice, ¿qué medidas implementa para garantizar la seguridad y la confiabilidad de los datos almacenados? Pues se utilizan diferentes credenciales y estas credenciales también tienen diferentes tipos de, ¿cómo se llaman? Diferentes tipos de accesos o digamos o de permisos. Así es como se garantiza que pues no todos pueden acceder a las bases de datos y no todos pueden hacer modificaciones o eliminar objetos o eliminar información. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo maneja los accesos y permisos de los usuarios a la base de datos? Estos los manejan directamente los DBA aquí en la empresa. Nosotros pedimos accesos. Estos accesos se dan una vez que pasan por ciertos permisos jerárquicos. Un ejemplo, yo puedo pedir un acceso a cierta base de datos, pero tengo que solicitarlo primero a mi jefe directo. Mi jefe directo lo pide al jefe superior de él y ya una vez autorizados por esos tres niveles jerárquicos, entonces sí, los DBA me dan accesos dependiendo de mi usuario y mi contraseña a las diferentes bases de datos, ya sea para solo un select, para insertar, para ejecutar SPs o para poder hacer modificaciones directas. Ok. Bueno, ahora vamos con lo tercero que son el respaldo y recuperación. ¿Con qué frecuencia realiza copias de seguridad de la base de datos y qué procedimientos sigue para ello? Aquí en la empresa donde estoy se tienen diferentes ambientes. Uno que le llamamos UE es un ambiente que está antes de producción. Ahí se realizan respaldos diarios. Diario se respalda en base a lo que se guardó en PR. En los otros ambientes que son los que nosotros utilizamos, que son los de pruebas, esos sí, esos ambientes se respaldan, no se respaldan, más bien se actualizan con la información de PR más o menos una vez al mes o dependiendo de las pruebas que se hagan cada 2 meses. Ok. Mm, disculpe. ¿Ha enfrentado situaciones en las que fue necesario recuperar base de datos? Si es así, ¿cómo manejó el proceso de recuperación? En este caso no, porque como tenemos muchos ambientes, no se ha requerido que eso pase. O sea, si llega a haber un ambiente corrupto, simplemente se hace el planchado de un ambiente que esté bien. Yo creo que esta es la manera en que nosotros trabajamos bien porque no solo estamos basados en una base de datos, como tenemos muchísimas, se puede respaldar de cualquiera, entonces no ha habido la necesidad de que esto pase. Ok. Entonces vamos con lo cuarto que es optimización del rendimiento. ¿Qué técnicas utiliza para monitorear y optimizar el rendimiento de la base de datos? Lo que hacemos nosotros
nosotros es que cada vez que hacemos alguna actualización o modificamos algún procedimiento o hacemos alguna consulta o cualquier cosa que le hacemos a la base de datos, pasa por algunas validaciones. Entre esas validaciones se mandan lo que se llaman estadísticas y show plan. En esos lo que se hace es monitorear precisamente esto, cuánto tarda en ejecutarse, qué tan eficiente es, si está bloqueando alguna otra tabla o cuánto está bloqueándose la base de datos en alguna consulta. Y si no pasa esas validaciones, pues tenemos que hacer que la consulta sea más eficiente hasta que pase esta validación y entonces sí poder llevar estos objetos o estas consultas a ambientes productivos. Bueno, eso es muy interesante. ¿Cómo identifican la solución? Digo, más bien, ¿cómo identifican y solucionan los cuellos de botella o problemas de rendimiento? Pues optimizando las consultas. Te comentaba en la anterior, pasa por ciertas validaciones todo lo que nosotros liberamos a base de datos. Entonces, si no pasa las validaciones, esto quiere decir que no se está cumpliendo algún requerimiento que necesita para que sea eficiente. Si aún así se va dentro de las validaciones y llega a producción y empieza a generar estos cuellos de botella, se baja nuevamente ese procedimiento que se liberó y se vuelve a probar en ambientes de prueba hasta que no esté ahí generando ningún conflicto con nada. Ok, vamos con lo quinto, que es actualizaciones y mantenimiento. ¿Con qué frecuencia actualiza el software de la base de datos? ¿Cómo planifica estas actualizaciones para minimizar las interrupciones? Mira, en este sentido, yo sí no tengo, digamos, actividades porque no estoy directamente con la base de datos. Entonces, si se hacen actualizaciones, la verdad, mi rol no se entera de cómo se realizan estas actualizaciones. Ok. Me dice ahora que cómo se mantiene el día con las nuevas tecnologías y mejores prácticas en la administración de la base de datos. Básicamente aquí es mucho de autodidacta, es estar buscando cómo mejorar, cómo optimizar consultas, las nuevas tecnologías, pero todo es muy autodidacta. ¿Y eso ha sido difícil o cómo lo consideraría este método autodidacta? Es un poco complicado porque el llevar la parte teórica a la práctica y poder acoplarla a lo que se utiliza ya directamente en el ambiente laboral es un poco difícil a los ejemplos que te puedes encontrar en internet, pero pues siempre hay otras personas que te apoyan dentro también del mismo ambiente laboral, que probablemente ellos tienen más años trabajando en algo en específico, pero sí es un poco complicado llevar esta parte siendo tan autodidacta. Bueno, con lo sexto vamos con el impacto en la organización. ¿Cómo contribuye su trabajo al logro de los objetivos generales de la empresa? En este sentido creo que es muy importante porque nosotros somos la parte operativa de la empresa. Pues nosotros hacemos que funcionen los sistemas. Sin los sistemas pues no habría nada, ¿no? No habría cómo generar una póliza, cómo venderla, cómo darle respuesta a los usuarios, cómo darle respuesta a los clientes. Si se cae el sistema pues no hay nada como para poderlos ayudar o poderlos auxiliar si sufren algún siniestro, si necesitan saber algún estatus de su siniestro, de su póliza. Entonces siento que es muy importante porque somos la parte operativa. Ok. ¿Me permite? Voy a hacer un pequeño receso. Sí. Bueno, sigamos con las preguntas en donde nos quedamos. Uh-huh.
Bueno, me dice una de las preguntas. ¿Cómo se mantiene al día? Ah, no, disculpe. Ah, ¿Puede proporcionarnos un ejemplo de cómo se gestiona la base de datos? ¿Ha mejorado la eficiencia operativa o la toma de decisiones en la organización? ¿Me repites otra vez? Bueno, ¿puede proporcionar ejemplos de cómo su gestión de base de datos ha mejorado la eficiencia operativa o la toma de decisiones en la organización? Ok. En sí, la toma de decisiones dentro de la organización a lo mejor no tanto. La parte que yo tengo en la parte operativa va más enfocada a nuevos proyectos o mejoras dentro del sistema. Más bien lo que hacemos nosotros es que el sistema funcione mejor cada día, pero en sí a la toma de decisiones no tanto. Ok. Bueno, en cuestión de la colaboración y comunicación, ¿con qué otros departamentos o equipos colabora regularmente y cómo facilita la comunicación entre ellos? Eh, Dentro de mi puesto o dentro de mi rango, pues tengo comunicación con todos los departamentos, con los analistas, con los que prueban los desarrollos, con los DBAs, que son los encargados de la base de datos. Esto es para que cuando un desarrollo se libera, pues tenga todas esas áreas cubiertas. Entonces, debo de tener comunicación con todos para la salida que se da de los proyectos y que claramente no afecten el rendimiento de la base de datos. Ok. ¿Cómo maneja las solicitudes de cambios o nuevas funcionalidades en la base de datos por parte de otro departamento? Todas las solicitudes se hacen a través de un sistema que le llaman tickets. Ahí se levanta el ticket, se pregunta qué es lo que quieren solucionar y se lleva primero a cabo un análisis. Se hace el análisis, se ve qué es lo que se va a afectar y dentro de la base de datos qué objetos se van a afectar o si se van a crear nuevos objetos. Ok, bueno, entre lo octavo y último, entre lo que es desafíos y soluciones, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrenta su rol y cómo los ha superado? Creo que los mayores desafíos que enfrentamos son la parte, un poco le podemos llamar burocracia, porque no tenemos acceso a todo, aunque tengamos ambientes de prueba. Los ambientes de prueba también están muy limitados, entonces creo que esos son los desafíos más grandes que yo me he encontrado, porque a veces necesito hacer ciertas modificaciones, pero no las puedo hacer aunque sean ambientes de prueba porque necesito ciertos permisos y esos permisos pues tienen que ir igual a niveles jerárquicos y decir si me los dan o no me los dan y dependiendo de eso pues ya puedo hacer yo modificaciones, pero es lo que más me he encontrado. Bueno, ¿nos puede compartir alguna experiencia en la que haya implementado una solución innovadora para comprobar para un problema relacionado con la base de datos? Uh, pues en realidad han sido varias. Nosotros en esta parte como desarrollo creamos ciertos pues sistemas o nuevas soluciones o nuevos proyectos. Uno en específico que me ha tocado trabajar ha sido una configuración general para unas, aquí le llamamos prórrogas. Lo que necesitaba el usuario era hacerlo un poco más digamos, fácil o manual para él, no tener que estar pidiendo tanto a otra persona del lado de TI que le hiciera el favor de agregar esos permisos, digamos. Entonces, lo que yo hice fue crearles un sistema donde ellos se podían meter a ese sistema y ya hacer como una modificación, podría decirse directa a la base de datos, aunque obviamente no es directa, simplemente lo que hacían ellos era meter cuántos días querían de prórrogas y solito la base de datos lo leía y entonces ya le daba
esas prórrogas dentro del sistema. Y entonces el usuario ya no tenía que venir con la gente de TI a que le diera esos días dentro de la base de datos. Ya el usuario lo podía hacer dentro del sistema y él solito lo podía pedir cuando él quisiera. Ok. Bueno, con esto pues terminamos la entrevista, pero quiero agregar algo adicional para preguntarle. Ah, ¿Usted cree que lo aprendido en su carrera le ha ayudado mucho en estas problemáticas para resolverlas? ¿O también ha implementado material extra para seguir actualizada en en los nuevos cambios que sufren las bases de datos o similares? En realidad no hay tanta como modificación en la base de datos, o sea, si por ejemplo lo que yo aprendí en la escuela, que fueron consultas, que fueron cómo crear procedimientos, que fueron cómo crear triggers, cómo hacer updates, sí me ha servido. Obviamente cada puesto o cada empresa tiene su manera de llevarlos a cabo. Tienen estandarizaciones, entonces no es lo mismo, ¿no? Tú te puedes encontrar un update en internet o algo que aprendiste en cómo aplicarlo en la escuela. En la escuela a lo mejor te pueden decir, un update es así, update a la tabla y chalala, chalala. Pero acá dentro de la organización lo que nos encontramos es que deben de ir más elaborados, no sé, deben de llevar validaciones extras, debes de agregar permisos, entonces digamos que es complementario porque lo que aprendí en la escuela sí me ha servido, pero necesité aprender del negocio acá en el trabajo, o sea, sí tienen estandarizaciones diferentes, entonces sí me sirve, pero aún así tienes que ser muy autodidacta dentro de la empresa, porque no solo lo que aprendiste en la escuela te va a servir acá. Es muy poco, digamos, es lo que aprendí allá. Acá tuve que empaparme con más cosas y sí, muchas otras cosas las tuve que investigar. O sea, que también de que la teoría debe estar acompañada o respaldada por la práctica. Es correcto. Ok, ha sido muy interesante la entrevista. Muchas gracias por la información que me proporcionó. Ah, Nada. bueno, pues me despido. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.